Tenía muchas ganas de volver a sentarme y encender este micrófono. Porque ahora que el confinamiento ha acabado, he podido volver a sentarme con gente interesante para charlar sobre sus vidas. Muchos amigos me han dicho que aprovechara este tiempo en casa, que todos hemos pasado, para grabar más encuentros, aunque fueran por videollamada. Pero honestamente, yo sabía que no iba a ser igual que un cara a cara. Porque cada podcast empieza buscando un contacto, documentándome con toda la información y consiguiendo una fecha y una hora, que eso, entre tú y yo, es lo más complicado. Y por último ya, mirando a los ojos a esa persona con la que estás hablando e intentando conocerlo un poco mejor. Y eso con una videollamada no lo iba a conseguir nunca. El confinamiento lo he aprovechado para pensar en nuevas ideas para el podcast y bueno, por supuesto, como todos, para leer libros y para ver películas. Y sí, lo reconozco. He vuelto a ver La La Land. No me escondo. Es mi película favorita. Y si tú crees que La La Land es una historia de amor, así sin más, no has entendido nada. Me gusta tanto porque describe a la perfección lo que suponen las elecciones vitales. Cómo pueden influir nuestras decisiones rutinarias, las del día a día, en nuestro futuro, y qué estamos dispuestos a dar por lo que queremos conseguir, por las metas que cada uno nos ponemos. Y todo eso, además, te lo cuenta con una fotografía, unos colores y unas escenas que son inolvidables. La La Land es imprescindible por sus últimos 8 minutos. Y también por lo que escuece ver que Ryan Gosling puede hacerlo todo bien y hacerlo sin caerte mal. Y hablando de decisiones que te cambian la vida, Pablo Montesinos ha pasado en apenas 1 año y medio de cubrir la información del Partido Popular para Libertad Digital a convertirse en el portavoz y el vicesecretario de comunicación del principal partido de la oposición. Por eso me siento a hablar con el diputado malagueño para saber cómo es pasar de ser quien pregunta a los políticos a ser el preguntado. Por un rato hemos conseguido hablar muy poco de política y mucho de la persona. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández Sibaja. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, un placer. Un placer es mío, de verdad, muchas gracias por aceptarlo. Nada. Ha costado, pero aquí estamos. Sí, lo hemos conseguido. ¿Cuánto llevas en Málaga? Llevas poquito, me estabas diciendo, ¿no? Mientras montaba todo el micrófono y tal. Bueno, es que la dinámica que tengo normalmente es estar de lunes a jueves en Madrid, porque el lunes tenemos comité de dirección en Madrid, la reunión con el presidente, el martes, miércoles, jueves suele haber actividad parlamentaria y ya el jueves por la tarde, viernes, me bajo a Málaga y después de las peores semanas de la pandemia, pues hemos empezado de nuevo a hacer ruedas de prensa presenciales y demás. Hoy, por ejemplo, hemos estado en Torremolinos. Tengo un objetivo en la entrevista. Venga, vamos a ello. Y es que estés lo más tranquilo posible. Yo soy básicamente una persona muy tranquila, aparte de la base. Quiero que te quites el traje de político, que te pongas la camiseta de estar en casa, que de hecho estamos en tu casa, y que te sientas súper cómodo. Porque quiero que hablemos de política, porque al fin y al cabo tu vida está relacionada con ella, pero no quiero que hablemos de temas políticos. Fenomenal. ¿Qué recuerdos tienes lo conseguimos. Seguro. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia en Málaga? Pues muy bueno, quiero decir, yo nací en Almería, los primeros años los pasé en Ronda, pero tampoco tengo muchos recuerdos de Ronda, sí que los tengo, pues estar con mis abuelos, de pasar las meriendas que nos llevaban a casa de mi abuelo Juan y mi abuela Juana, con mi hermano David, y luego ya yo creo que sería primero de segundo, tercero de primaria, no recuerdo muy bien los años concretamente, nos venimos a Málaga
Yo empecé en el Valle Inclán con mi hermano David y Lucía nace al poquito. Tengo el mejor recuerdo de Málaga. Del Valle Inclán salto al San Estanislao de Cosca, que es el que reconozco como mi colegio, porque al final es el en el que pasa más años y mis mejores amigos pues son del colegio. De hecho, en San Estanislao, no sé por qué, pero todos los que habéis estudiado ahí tenéis como un sentimiento de pertenencia muy grande en el colegio. Es algo que me llama la atención. Puede ser, no sé, yo es que me lo pasé muy bien en el colegio y además que yo reivindico la educación que se ha dado en el San Estanislao, que es una educación, es verdad, que centrada en los valores cristianos, pero también muy abierto. Yo no recuerdo ninguna directriz o nada que fuera en contra de la libertad individual y de la libertad de todos. Yo me sentí muy a gusto y además creo que a mí me gusta, yo saco a pecho que estudio los jesuitas, pero también he estudiado, insisto, años antes en la educación pública y tampoco tengo un mal recuerdo, pero es verdad que también del San Estanislao me llevo mis amigos, allí también estudiaron mis hermanos David y Lucía, y la verdad es que, aunque hemos dicho que no íbamos a hablar de política, el primer acto que yo tengo en Málaga, después de ser designado cabeza de lista del PP por la provincia, es ir al San Estanislao y hablar de educación. ¿Eras un niño deportista? ¿Practicabas algún deporte? Nada, nada. De hecho, yo intentaba regatear todas las actividades deportivas. He empezado a hacer algo más de deporte después, pero me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. De hecho, en la pandemia he tenido, yo creo que todas las fases. La primera fase que era la de no hacer nada, la de segunda fase de concienciarme y empezar a hacer cinta, y la tercera de no volver a hacer nada. Y en esa me encuentro. Yo imagino a todos los que vivís en el mundo de la política que de niños tienes que ser como el delegado de clase, ¿no? O sea, como una persona muy responsable, en quien Fui confiar. delegado, en Sí, Coste. ¿no? Sí, Fui, sí. sí. Que es que... Fui delegado en tercero y en cuarto de la ESO, si no recuerdo. Iba con los partes apuntando. Eso. Sí, sí, Cómplice, sí. ¿no? Del profesor. Sí, no, pues fui. Sí, pero no se hacía más, que yo no recuerdo más obligación que el parte ese que se hacía todos los días. De todas maneras, yo estoy ahora en la vida política, pero nunca me he identificado o nunca he querido ser político. Me ha apasionado la información política, eso sí. De hecho, desde pequeño leía la prensa, me obsesionaban los informativos de la televisión. Vamos, yo llegaba a casa y mi objetivo era ver a Ángeles Barceló y a Hilario Pino que daban los informativos en Telecinco. Pero siempre mi interés y mis ganas han sido ser periodista. Y lo conseguí. La verdad es que entré en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y luego, por suerte, y también trabajando mucho, espero, pues hice prácticas muy pronto en la cadena COPE y eso ya me permitió dar el salto también a medios de comunicación a nivel nacional. Y la verdad es que yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, tanto la primera vez que cubrí una rueda de prensa hice la primera pregunta, que la hice al alcalde de Málaga, al todavía hoy alcalde de Málaga, a Paco de la Torre, que yo tendría como 19, 20 años, como la primera vez que estuve en los pasillos del Congreso de los Diputados e hice una pregunta que fue a Rajoy como líder de la oposición, es decir, era presidente Zapatero. O sea, sería antes de 2008, claro. Correcto, porque yo cubrí el Congreso Extraordinario del Partido Popular del 8, no, fue antes del 11, porque Rajoy vuelve a perder en el Congreso del 8. Es cierto. Sí. Rajoy pierde 2 elecciones generales antes de ganar por mayoría absoluta en el 11. Y yo empiezo a cubrir la información del Partido Popular para Libertad Digital en el año 2008. Yo cubro el Congreso de Valencia. Vosotros porque como está mi hermana Lucía aquí cotillando, sois muy jóvenes, pero el Congreso de Valencia del Partido Popular ahí refrenda el liderazgo Mariano Rajoy. Fue un congreso, a mí me gustó, fue apasionante. Informativamente hablando, apasionante. ¿Cuándo supiste tú que querías ser periodista? Pues yo siempre he dicho que quería ser periodista. Es que no recuerdo haber querido ser otra cosa. Es decir, pasé de querer ser del FBI, porque recuerdo que de pequeños teníamos unos cartelones de esto, pero porque estaba la serie esta Expediente X, que no nos dejaban ver y que estaba en la tele, a querer ser periodista. Tanto es así que yo incluso creé un periódico en casa, un periódico familiar en el que contábamos los devenires de la familia para cabreo de algunos de la familia, todo se ha dicho. Y ahí ya hablaba de política, por cierto, y alguno también me decía, joe, pero siempre he querido
siempre me ha apasionado el mundo del periodismo y seguiría ejerciendo el periodismo de no ser por el contexto en el que decidí dar el paso a la política. ¿Por qué te fuiste a Madrid a estudiar periodismo? ¿Es porque tú ya tenías la idea de hacer un periodismo nacional y en Madrid es más fácil o por qué fue? No. Voy a contar una anécdota. Yo salí de selectividad creyendo que los exámenes me habían salido muy mal. Y entonces mi familia se preocupó y entonces echamos solicitudes a todas las universidades habidas y por haber, porque si algo tenía claro es que quería hacer periodismo. Al final no me salió tan mal la selectividad y entonces entre las distintas opciones universitarias estuvo la de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues es una universidad importante y la verdad es que no me lo pensé. Mi familia también lo vio muy claro y el salto a mí me vino muy bien. Quiero decir, estar en Madrid y hacer la vida universitaria de Madrid, la vida laboral de Madrid, estar en el colegio mayor, a mí me parece extraordinariamente enriquecedor. También vivimos momentos muy duros. El primer año en el que yo llegué a Madrid fueron los atentados del 11M. Y es verdad que eso también marca, ¿eh? Esa mañana en la que suenan las sirenas del colegio mayor para que te cuenten y ver quién está y quién no está en el colegio y hacer la llamada a la familia, eso se te marca, bueno, como nos ha marcado a todos los que vivimos ese día en la ciudad de Madrid. También han pasado cosas muy divertidas. ¿Cómo es ser periodista en Madrid? Lo digo porque a día de hoy vivir con los sueldos que existen actualmente en el periodismo en Madrid es bastante complicado. Yo he sido un privilegiado. Es decir, yo empecé a hacer las prácticas en COPE Málaga, entonces estaba becado y yo vivía con mis padres. Eran las prácticas de verano. Y cuando salté a Madrid y tuve mi primer sueldo, que fue de Libertad Digital, yo recuerdo la conversación con mi padre de ya no me tienes que dar la paga, que era pues el dinero que te daban, ¿no?, para poder pagar el alquiler o el colegio mayor. Y sí es verdad que pasé apuros en un primer momento, ¿no? Eché cuentas, pero yo he sido muy afortunado porque me dieron responsabilidades muy pronto, en la jerarquía del periódico, y además pude compatibilizarlo con otros medios de comunicación, por lo cual yo reconozco que no he tenido problemas desde el punto de vista personal. Si me preguntas por otros compañeros periodistas, por las nuevas generaciones de periodistas, es evidente que en los inicios es complicado porque los salarios son bajos, pero yo a todos los que nos escuchen, si nos escucha gente joven, yo les emplazo a que hagan prácticas desde el primer momento, a que trabajen mucho, trabajarán muchas horas y seguramente estarán poco remuneradas, pero si les gustan, tienes que empezar por ahí para luego lograr lo que quieres, que entiendo, que seguro que hay muchos que quieren hacer información política y la cúspide de cubrir la información política es estar en el pasillo del Congreso de los Diputados o en la sala de prensa posterior al Consejo de Ministros, y estar allí merece la pena. Hay también un apunte por lo que estabas diciendo, que hiciste las prácticas en COPE. Están muy bien las prácticas en COPE, lo digo porque bueno, yo lo hice en la SER, tengo compañeros y amigos que lo hacían en COPE y yo en comparación a la SER sí veía que ellos tenían más libertades para trabajar, les dejaban más tiempo en micro y ese tipo de cosas. O sea que si hay algún periodista que nos está escuchando, en COPE la verdad es que se trabaja muy bien. Yo la verdad es que lo hice todo. En COPE hice el informativo matinal, el del mediodía, el de la tarde, los especiales de feria, que en Málaga hacer los especiales de feria de Semana Santa son lo más importante de las retransmisiones en el año, y se trabaja mucho, pero también se trabaja muy bien. Pero mira, tú decías, has estado en la SER, entonces podrás reconocerme que cuando tú llegas consideras que tú vas a trabajar en la COPE y vaya a ser que el de la SER va por su cuenta, y luego tú te das cuenta de que en el día a día el compañerismo va mucho más allá. Al fin y al cabo es la gente con la que vas a rueda de prensa, con la que coincides. Yo daba los cortes de sonido al de la SER y si yo no podía llegar me lo daba el de Radio Nacional, ¿no? Pero que al final el compañerismo va mucho más allá de las siglas de la emisora o del periódico en el que tú trabajes. Y de hecho,
Una de mis mayores anécdotas fue cubriendo la información local. Bueno, tengo dos. Una, entrevistando a Monseñor Dorado Soto, que en paz descanse, que era obispo de Málaga por entonces, que se me quedó el micrófono abierto. Y no voy a decir lo que dije, pero el pobre se quedó parado y apareció bueno, me voy a quedar ahí. Y otra, la llegada al AVE a Málaga, yo la cubrí esa rueda de prensa y me equivoqué de año. No apunté bien el año. Entonces, cuando todos los medios de comunicación decían que el AVE iba a llegar a tal año, yo creo que lo había retrasado 4 años O sea más que allá. hubo bufados. Pero bueno, se rectificó. En el año 2010 escribiste la biografía de Alberto Ruiz Gallardón. Y me ha llamado la atención, o sea, ¿por qué lo decides hacer esa biografía? ¿Por qué decides centrarte en esa figura? Fue un ofrecimiento de la emisora, de la editorial en ese momento, y la verdad es que fue apasionante. Fue complicado escribir el libro porque Alberto Ruiz Gallardón entonces era una persona en términos políticos muy influyente, muy destacada. Y yo estaba en esos momentos en un medio de comunicación que era crítico con Alberto Ruiz Gallardón. Y me lo pasé muy bien, eché muchas horas, me quedo con el recuerdo de la presentación del libro, porque vino mi familia, porque bueno, pues vinieron mis amigos y fue un momento, bueno, pues un momento cúspide, ¿no? Creo que fue el Palace o creo que sí, que fue el Wellington Palace. Oye, presentar tu libro en el Palace está muy bien, pero a toro pasado hubiera hecho otro tipo de libro, porque conocí más al personaje a raíz de ahí, porque hice más actividad, cubrí más el Partido Popular y conocí más matices, y yo hubiera actualizado ese libro añadiendo cosas que en ese momento, en esa fotografía de situación, no hice. Pero bueno, tengo un buen recuerdo de aquello. Alberto no quiso concederme ninguna entrevista para la publicación del libro, pero a partir de ahí nos quedábamos habitualmente. Me interesa el trabajo detrás. ¿Cómo se escribe una biografía? Pues hablando en mi caso, con todos los miembros miembros de la Dirección Nacional, porque era un libro muy enfocado a su perfil nacional. De hecho, el libro se llamaba El Delfín del Partido Popular, por lo cual tenía una dimensión de dónde estaba y qué quería. De hecho, en ese libro decimos que en el Partido Popular creían que iba a ser ministro de Justicia, cosa que al final acabó siendo, y luego presentó su dimisión porque no salió adelante la reforma de la ley del aborto que él había planteado en Consejo de Ministros, y entonces pues presenta su dimisión. Pues hablando con los miembros de la dirección, con los cargos de la Asamblea de Madrid, y ahí además con las dos facciones que había en esos momentos, que eran unos que eran más aguirristas, entonces de afines a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ya no estaría muy bien que yo lo dijera, pero bueno, ahí lo dejo. Como no se llevaba muy bien, pues yo cogía de unos y otros para intentar hacer el mejor puzzle, claro, ¿no? Sacar la información de la mejor manera posible. Pero ahí hubo mucho off the record y poca declaración pública. En Libertad Digital empiezas a trabajar cubriendo la información del PP. Empiezo a hacer, bueno, al principio un poquito de todo, como cuando entras. Luego hice un poco más de antiterrorismo, y ya a partir del año 8 empiezo a hacer Partido Popular. ¿Y cómo llegas a ese punto? Quiero decir, ¿cómo empieza a conseguirse esos contactos, ese conocer al entorno como periodista, digamos? ¿Cómo te puedes especializar? Yo era muy joven, porque en el 8 debía de tener 20 y pocos años, y la primera rueda de prensa a la que acudo la protagoniza María Dolores de Cospedal, que está recién nombrada secretaria general del Partido Popular. Y me acuerdo perfectamente que pues los comentarios eran al principio, pero bueno, tú eres muy joven, ¿qué haces aquí? ¿No? Tal. Pero bueno, echándole muchas horas de trabajo y muchos años siguiendo esa información del Partido Popular, pues al final uno tiene su nombre. Eso tendrías que preguntarlo a mis antiguos compañeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo de esa etapa conservo el mejor sabor de boca, la verdad. ¿Cuándo te llega la noticia de que el Partido Popular quiere que seas
vicesecretario de Comunicación? Bueno, hay una fase anterior que es la de diputado nacional. Es decir, esto tiene dos compases. Una en la que se confeccionan las listas a las elecciones generales y después se produce el batacazo electoral, entre ellos aquí en Málaga, que menuda noche electoral vivimos. Aquí está mi hermana Lucía para corroborarlo. Después mejoramos un poco en la siguiente. Y luego está la designación como portavoz, como vicesecretario de Comunicación. La de diputado nacional tuvo a su vez dos historias, ¿no? Una fue anecdótica y era que el presidente Casado, con el que yo, muchas veces hay quien dice, no, son amigos, tal. El presidente y yo no somos amigos. Yo cubría la información del Partido Popular y es verdad que yo en el congreso en el que sale elegido presidente, a mí ese congreso me llega, me gusta, pero yo recuerdo las crónicas posteriores a ese congreso, que era contar el lío que había en esos momentos por las distintas facciones que se habían batallado todo de ese terremoto que estaba de en el PP en ese congreso. momento. Sí, correcto. Sí. Y en uno de los actos que protagonizó Casado, me dijo, se acercó y dije, perfecto, porque ya tengo el típico off the record y tiro para adelante con alguna noticia. Y me dijo, oye Pablo, ¿y si te ficho? Y yo, bueno, no digas, es que no me acuerdo bien porque fue además muy rápido tal, y dice, quiero que vengas a mi despacho. Y entre medias hablo con mi familia. Porque, me llama alguien cercano al presidente, me advierte, oye, que va en serio, para arriba, para abajo. Y entonces hablo con mis padres, hablo con mis hermanos, les digo que puede ocurrir y que si es por Málaga le voy a decir que sí. ¿Hay alguien de tu familia en ese primer contacto, que te dice, familia o amigos, que te diga, Pablo, eso es un lío, no lo hagas, Sí, no te metas ahí? Sí, claro. Porque yo estaba muy afianzado en mis responsabilidades como periodista, cubriendo la información del PP, porque en esos momentos además tenía una proyección en la televisión que me iba bastante bien y porque era un lío. Objetivamente era un lío. La gente dice que las campañas electorales son muy divertidas, ¿qué tal? Yo recuerdo los primeros días con vértigo constante, porque además del aluvión de medios de comunicación y de entrevistas, te tocaba ir a municipios a conocer a personas cuyo primer contacto era ese y tanto para ellos como para ti, pues era unas circunstancias no difíciles ni complejas, pero en una circunstancia rara, porque es verdad que yo vengo de fuera a un partido, cuando normalmente los partidos... Sí, todo queda en casa, por decirlo así. Claro, los fichajes externos, pues no es lo mismo que tú vayas subiendo los escalafones de las estructuras políticas, ¿no? Hay una, voy a decir la anécdota, porque es un personaje que me hace gracia, y es que Anabel Alonso, que en el mundo de Twitter es bastante agitada, o agitadora, mejor dicho, cuestionó tu nombramiento. Por la parte de que el periodista que cubría la información del Partido Popular pasa a formar parte del Partido Popular. Yo no te voy a preguntar por eso porque no creo que venga el caso, pero ¿tú tuviste algún dilema moral como periodista por dar ese paso o cómo contemplaste ese cambio? No lo tuve, porque creo que mis crónicas me avalan y porque creo que mis directos en la televisión me refuerzan en que yo hasta el momento en el que a Pablo Casado le dije que sí, todas mis crónicas estuvieron basadas en los hechos, con las fuentes contrastadas. Evidentemente, ya te decía, me puedo equivocar en ocasiones. Te puse la anécdota del AVE a Málaga y tengo otras, ¿no? De que te equivocas y tienes que hacer una fe de ratas o tienes que rectificar. Yo lo he hecho y no se me han caído los anillos, ¿no? Más allá de pasar un mal trago, que esto es evidente. Pero yo creo que lo hice lo mejor posible y que hice un buen trabajo periodístico. Y yo me quedo con los profesionales periodistas que cubrían la información del Partido Popular y que esos días se pronunciaron. Muchos de ellos, por cierto, hoy siguen siendo muy, muy buenos amigos
y a veces les he puesto en algunas circunstancias complicadas, porque es verdad que ser amigo y cubrir a veces, y cubrir la información del partido, a veces es complejo, pero bueno, ellos siguen haciendo su trabajo como tienen que hacerlo. Hago un pequeño alto en el camino solo para deciros que todos los temas de los que charlamos en este podcast se van a quedar enlazados en las notas del podcast. Así que ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox o incluso en YouTube, donde estés escuchando esto, solo tienes que bajar a las notas para ver todo de lo que estamos hablando. Así si en el futuro te acuerdas que hemos comentado algo sobre un libro, sobre una película o un restaurante, vas a poder siempre consultarlo en las notas del podcast. Además, os invito a seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram o Twitter, siempre como Curro F Si Baja. Allí vais a poder tener más información sobre el podcast, sobre futuros entrevistados, o incluso podéis contactar conmigo para contarme lo que queráis y a quién os gustaría escuchar aquí. Ahora sí, vamos a seguir con Pablo, a ver qué nos tiene que contar el diputado malagueño. Decías antes que fuiste cabeza de lista por Málaga para las elecciones por parte del Partido Popular. Y tuvimos un resultado malísimo. ¿Qué supone eso? Quiero decir, cuando ya eres elegido, ¿qué te supone eso a ti, el hecho de ir por Málaga? Quiero decir, ¿tú tienes que responder ante Málaga por algo, representar a Málaga en algún sentido? ¿Qué te supone en la práctica? Sí, la pregunta es importante porque hay muchas veces que te dicen, ¿no? Defiende los intereses de Málaga, cosa que yo por supuesto hago. Pero yo quiero dejar claro una cosa, que el diputado por Málaga es también representante del conjunto de los españoles. Reafirmemos lo que es el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional donde reside la voluntad del pueblo español. Y nosotros somos representantes del pueblo español en su conjunto. A partir de ahí, a mí me han elegido los malagueños y además estoy extraordinariamente agradecido por ello. ¿Qué es lo que hace un diputado del Partido Popular por Málaga o de otras siglas? Yo lo que estoy haciendo y más en estas circunstancias de pandemia, por ejemplo, ha sido reunirme con los hoteleros, con los hosteleros, con los comerciantes y de sus reclamaciones ver aquellas que son exclusivas de la provincia, que tenga que ver con la legislación nacional y entonces hacer preguntas escritas o proposiciones no de ley centradas en la circunscripción por Málaga. Amén de lo que ya hago a nivel nacional. Es decir, en esta crisis, por ejemplo, yo llevé a cabo una proposición no de ley sobre la libertad de prensa en un momento en el que los periodistas no podían preguntar en Moncloa. Eso es en conjunto, pero a su vez también hicimos una batería de preguntas en las Cortes Generales sobre el turismo en Málaga tras habernos reunido con los hoteleros malagueños. No sé si entiendes. Claro, lo que quiero, mi duda, que era una duda personal totalmente. Quiero decir, tú no tienes una obligación por Málaga, pero sí una responsabilidad por Málaga, por ser diputado por Málaga. Bueno, yo creo que también es una obligación. Es una obligación que tú adquieres en calidad de representante de los malagueños en las Cortes Generales. Pero al final yo creo que los dos papeles son compatibles, ¿no? Ser representante del pueblo español y además de tu circunscripción. El confinamiento ha acabado hace poquito. Creo que todos estamos muy saturados con ese tema, pero quiero pasar un poco por encima para saber cómo ha sido tu día a día, porque al fin y al cabo es quien lleva la voz cantante o la voz del PP. Entonces, ¿cómo se lleva ese día a día? Pues en Madrid todos tomamos conciencia un poquito antes que en el resto de España de lo que se venía encima, porque lo vimos, es decir, no se veía pero se palpaba. En las calles, en los comercios, se palpaba la situación, ¿no? También, evidentemente, por los contactos que podíamos tener con las distintas administraciones. Cuando 2 días aproximadamente antes de que se decrete el estado de alarma, que si no me falla la memoria es un viernes, yo tenía agenda en Málaga y ya la cancelo. Cancelo la agenda que tenía prevista en la provincia y decido quedarme en Madrid.
¿Cómo transcurría mi día a día? Pues por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte yo he acudido todos los días a Génova, a la sede nacional, porque creamos un pequeño retén de guardia en comunicación de 2 personas, no éramos más, 2, 3 personas, para seguir dando información del partido y dar las valoraciones del partido. Por lo cual yo he estado yendo todos los días a Génova, es verdad que de lunes prácticamente a domingo todos los días. Y, y bueno, pues me levantaba pronto, me iba a la calle, recuerdo esos primeros días en los que no había nadie, es decir, de hecho te paraban, pero había varios controles y no había absolutamente nadie, y entrabas por el garaje de la sede, porque no abríamos la Claro. sede y pues éramos 3 o 4 personas. Y es verdad que fueron momentos complicados, yo creo que para todos, porque también en Madrid mi familia, gracias a Dios, está bien, pero en Madrid te llegaban noticias de amigos, de compañeros de la casa con familiares que perdieron la vida, es decir, que hemos tenido noticias muy, muy tristes. Y bueno, pero yo cuento una anécdota y es que en el momento de los aplausos de las 8 de la tarde, yo en Madrid vivo en un piso de alquiler, que es un tercero, que da a un patio interior, y en el bajo del patio había 2 abuelitos que salieron todos los días sin excepción a aplaudir todas las tardes a las 8 de la tarde con una sonrisa. Y era un chute de energía, yo creo que para todo el vecindario. De hecho, creo que no fallamos ni uno, vamos, en ese momento. Y era para el compromiso con ellos también, ¿no? Sí, pero creo que nos ayudaban más ellos a nosotros que nosotros a ellos, por lo menos en mi caso. No sé si te has leído el libro El director, de David Jiménez, del que fue el Pues director del Mundo. lo tengo en casa, lo tengo en Madrid, pero no lo he leído porque lo leeré, pero creo que no, por lo que me han dicho algunos compañeros, que no habla bien de algunos compañeros periodistas, cronistas parlamentarios de la casa, que son, no sé si amigos, pero a los que les tengo mucho respeto. Y a mí no me gusta eso. Bueno, en esencia, para quien no lo sepa, David Jiménez fue director del Mundo, escribió un libro cuando dejó el cargo, en el que creo que estuvo poco más de un año. Estuvo poco, sí. Y bueno, él era reportero internacional, o sea que está muy alejado del día a día en la redacción, viene a Madrid para ser director y, como digo, escribe un libro en el que, bueno, cuenta su experiencia. Hay gente a la que trata mejor y gente a la que trata peor en su libro y, bueno, lo que te quería preguntar sobre eso es que tú que has vivido ya las dos caras, la parte del periodismo y la parte de la política, ¿crees que es posible que esos dos mundos vivan de forma independiente? Vamos a ver, la relación del periodista y del político es muy intensa. Es decir, hay una versión on the record, es decir, hay una versión con micrófonos encendidos, con grabadoras encendidas, en las que, en el caso, por ejemplo, de un portavoz autorizado, como es mi caso, nos ajustamos a la posición oficial del partido, y luego hay otra off the record, en la que es más pues para explicar argumentos, y también en algunos casos la del periodista para intentar sacar alguna serie de información, ¿no? Y la verdad es que yo reconozco que en algunos momentos el periodista se puede llevar bien con el político, porque es normal, porque pasamos muchas horas juntos, porque en el pasillo del Congreso de los Diputados se pasan muchas horas, y creo que te puedes llevar bien, un periodista, un político se puede llevar bien con un periodista si luego tú respetas su trabajo. Es decir, luego tú tienes que respetar la independencia de ese periodista que hace una crónica que en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, no te va a gustar del todo, o nada incluso, pero lo tienes que respetar. Y bueno, en esas circunstancias estamos. Yo lo veo complejo, pero como yo tengo muchos amigos que son periodistas, lo reivindico. Es que yo veraneo con mis antiguos compañeros periodistas. Y de momento, bueno, pues lo estamos consiguiendo. Pero es verdad que es una relación que yo entiendo que haya mucha gente que le sorprenda y que en ocasiones puede ser difícil, sí. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la política? Bueno, hay cosas que no te gustan y no las voy a decir. Pero tiene también muchas cosas buenas. Es decir, fíjate, yo te hablaba
es ya la tercera, ¿no? Que te citaba, no lo voy a decir más porque luego mejoramos los resultados electorales, pero los primeros fueron bastante malos. El Partido Popular quedamos tercera fuerza política en Málaga. Sí, que es rarísimo, una plaza nos ganó Ciudadanos, fuerte. el centro derecha gana, pero en la fragmentación perdemos muchos votos. Después subimos ya a la primera posición del eje del centro derecha, pero la gente a mí en la calle me acogió con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Y yo eso, por ejemplo, lo recuerdo como algo muy bueno, como de lo mejor, como chute de energía. Luego cosas malas, pues sí las hay, pero no las voy a decir. Me voy a quedar con lo bueno. ¿Tienes silenciado Twitter, las notificaciones, quiero decir? Porque buscando información para la entrevista, simplemente con poner tu nombre en el buscador, hay de todos. Hay una gama de comentarios y respuestas enorme. No lo veo. Es decir, veo... puede que haya mucha gente que le sorprenda, pero mi Twitter lo manejo yo. Y es verdad que cuando entro, pues puedes tener muchísimas notificaciones y demás, y no les presto la atención. Oye, estoy seguro de que habrá muchas personas a las que habré ofendido porque harán algún comentario constructivo o harán alguna pregunta que merece ser respondida, pero no lo hago. Por ejemplo, en Instagram sí que intento contestar a todas las personas que me escriben, pero en Twitter es que es imposible. Y además, sinceramente, así evito también leer todo aquello que se escribe en Twitter, ¿no? Yo que soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión, a veces se leen algunas cosas, no hablo de mí, hablo de otros compañeros o incluso de otras siglas que no son tolerables. No tienes hijos, ¿verdad? No tengo hijos. Si los tuvieras, ¿qué te dolería más o te preocuparía más? ¿Que te diga papá quiero ser periodista o papá quiero ser político? Yo preferiría que fuera periodista. Vale. Yo preferiría que fuera periodista. Es que la política te expone muchísimo. Es que estás expuesto 24 horas. Es que te quedas dormido en el AVE, que me ha pasado, y te hacen una fotografía. Que a saber qué noticia es que tú te quedes dormido que va a tener, pero en el AVE. Es una preocupación para la siguiente vez que te pase. Hasta esa anécdota, ¿no? Por lo cual estás muy expuesto, también tienes muchas responsabilidades. Oye, no es mal, que tienen muchas cosas buenas, ¿eh? La primera vez que entras al hemiciclo o al Congreso de los Diputados, cuando tú juras tu cargo y tú estás sentado a tu escaño, ese momento es, quiero decir, estás en la sede de la soberanía nacional, ya vas a quedar en la historia del parlamentarismo registrado tu nombre en esa legislatura. Quiero decir, estás representando al pueblo español, estás representando a todos los malagueños. Ser diputado es algo importantísimo, muchísimo más que tener un rango u otro en la estructura del partido. Estás en el Congreso de los Diputados y si te crees las instituciones estás donde reside todo, ¿no? En la democracia, en nuestro Estado de Derecho, ¿no? Y eso es de una responsabilidad enorme y además es motivo de orgullo. Pero luego es verdad que el día a día a veces es agotador. Puede que me estés pillando una semana en la que también hemos tenido mucha carga de trabajo. Estamos a viernes, también hay que entender eso. Estamos a viernes, estamos a 6 de la tarde y llevamos un día interesante. Te voy a hacer ya una ronda muy rápida. Quiero que si quieres explicar alguna respuesta, genial, pero... Fenomenal. ¿Una canción que esté siempre en tu lista? Pues es que no tengo listas, ¿verdad? Vuelvo a mirar a mi hermana Lucía. Yo soy de Cadena 100 o Cadena 100 o lo que haya en la radio y además últimamente ni eso, porque estoy como me escucho las emisoras de radio, poca música de actualidad me puede venir a la mente, o sea que de música nada. O sea que por un disco ni te pregunto, alguno de la infancia, algo que tuvieras, tampoco, ¿no? No tengo... Bueno, me cotilleé a Lucía, dice Alejandro Sanz. Bueno, alguna canción me sé de Alejandro Sanz, pero es verdad que algún disco me compré de Alejandro Sanz, correcto. Bueno, me vale. ¿Un libro? Pues ahora me estoy leyendo, pero es verdad que también los tengo muy abandonados porque esto de leerte los periódicos todos los días, pues ya estás tal...
estás toda la mañana leyendo la prensa y luego por la noche llego tan tarde que me veo un capítulo de Stranger Things ahora que lo estoy terminando y me voy a la cama directamente. Pero estoy con el último de Fargo, de las aventuras de Pérez Reverte. La verdad que me está gustando mucho. Me gustan esas pelis, me gustan esos libros, de intrigas y demás. Está muy entretenido, la verdad. ¿Una película, una serie? Porque creo que he leído que te gusta mucho Juego de Tronos o las películas catastrofistas, ¿no? Bueno, catastróficas. Vamos, Independence Day y yo... Es que eso es algo que compartimos. A mí las películas de catástrofe me encantan. Independence Day y yo somos, vamos, quiero decir, viví la segunda parte de Independence Day como si fuera el evento no del año, sino que eso había que... por lo cual sí, todas las que sean que haya extraterrestres y demás, vamos. Ayer volví a ver San Francisco, esta que se caen todos los edificios. Y series, ahí se me iba a ir a la infancia. A mí, periodistas, me encantó. Tú es que eres muy joven. No, pero la conozco, claro, la conozco. Pero periodistas, bueno, pues fue mi serie. ¿Un destino? Málaga. Yo además que estoy tanto en Madrid y siempre me ha encantado bajar. Es que también como periodista, cuando viajaba tanto cuando el presidente de Rajoy era presidente del gobierno y hacía tanta gira internacional, solo miraba los aves para bajar a Málaga. Me encanta bajar a Málaga. Soy mucho de turismo nacional, de hecho. Me encanta también Cádiz y últimamente, no, el año pasado nos fuimos a Galicia, pero vamos, yo con un poquito de Málaga y un poquito de Cádiz, suficiente. Vale. Dime un político de otro partido al que admires o respetes o te guste especialmente. Pues mira, me vengo a la crisis y yo no se me caen los anillos en reconocer que yo me emocioné con el discurso de Margarita Robles, que es ministra socialista del Gobierno de España. Me emocioné cuando en el cierre de la pista de hielo se reconoció la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y yo creo que fueron del Ejército, y dijo eso de a los fallecidos no les ha faltado nunca la compañía de un soldado de España que han estado a su lado. A mí me emocionó y yo creo que su discurso lo compartían muchos compatriotas. ¿Cuál es el número de teléfono más increíble que tienes en tu agenda? Pues no tengo grandes exclusivas telefónicas, ¿eh? Tengo a todos los cargos del partido. Hombre, para un periodista mi agenda debe... Sí, tiene que ser bastante interesante. Rectifico, por sí, eso. sí, para algún periodista sí, Pero bueno, quien te quieras imaginar del partido. Y alguno así de fuera, alguien, es que puede ser un artista, alguien que le hayas hecho una entrevista que tú digas, es raro, no es habitual. Es que yo siempre he estado cubriendo la información del partido. Yo creo que mi móvil para un cronista parlamentario sería una muy buena noticia encontrárselo por ahí. Pero si alguien quiere alguna estrella de cine o de alguna estrella de música tal, no, yo creo que lo tiraba, vamos. He leído, no recuerdo en qué medio, pero he leído que eras de los pocos periodistas que tenía el teléfono de Mariano Rajoy. No sé si es cierto. Lo contó, creo que el Diario Sur. Puede ser. Una de las anécdotas que lo contaba a su vez un compañero, se lo contó a algún compañero periodista. Y es verdad que Rajoy me escribió alguna vez algún mensaje, o me escribió, y yo puse Mariano Rajoy, pero yo no sé a ciencia cierta si ese era el teléfono del presidente Rajoy o era el típico teléfono de alguno que lo usaba él para ponerse en contacto con los periodistas, que me consta que tenía un teléfono de esos para hablar con los periodistas. Que puede ser Mariano Rajoy. Ahí está. Es interesante. Ahí está. También tenía uno que era el de Cospedal y también era de ese estilo, ¿no? Y luego ya pues, conseguí el auténtico. Está en la PD, puede ser. el de Cospe lo conseguí. ¿Quién va a sustituir a Paco de la Torre? Pues yo creo que nadie, porque Paco de la Torre es inmortal a mi juicio y creo que tenemos al mejor alcalde, ¿eh? Yo cuando ahora está perfectamente, ¿no? Pero cuando tuvo ese susto de salud, claro, todo el mundo nos miramos y dijimos, ¿pero cómo es posible? Pero nada, a los 2 días ya estaba diciendo que estaba perfectamente y ya me estaba escribiendo diciendo, nada, me pongo a trabajar mañana mismo.
Yo creo que Paco de la Torre ha conseguido algo que no consigue casi nadie, que yo a día de hoy no he conseguido, ¿no? Es verdad que no tengo responsabilidades de gobierno, y es ser tan transversal, que es el alcalde de Málaga sin siglas. Paco de la Torre es un alcalde sin siglas, y yo he paseado con él, y le dicen señor alcalde, pero le dicen señor alcalde, da igual en la barriada en la que pasé, e incluso si le hacen alguna reclamación, se la hacen con el respeto de estar hablando a alguien que es el alcalde de Málaga. Está mejor que nosotros. Desde luego. Si yo estoy cansado ahora, él todavía tendría 4 actos más. Te voy a hacer las últimas preguntas que ya le hago a todos los entrevistados. La primera es la que dejaron los anteriores entrevistados en el podcast, que fueron Mar Bianchi y Mariano Nogales, que son periodistas deportivos en Málaga. ¿Qué momento deportivo te ha hecho más feliz? Momento deportivo. Bueno, yo creo que todos vivimos la Eurocopa, el Mundial, pero porque eso iba más incluso de lo deportivo, ¿no? Y además yo lo viví, una de las victorias, yo creo que la viví aquí en Málaga. Estuvimos aquí en Málaga toda la familia, y otra por las calles de Madrid. Y va un poco más allá de lo deportivo, ¿no? Pero yo estuve en la Gran Vía ese día en el que además luego vinieron tal y festejaron, y oye, eso fue uno de los momentazos, ¿eh? Fue uno de los grandes momentazos. Y además recuerdo esas crónicas periodísticas de que esos días las banderas de España ondearon en todas las ciudades, en todos los municipios de España, en todos. No entro ya más en política. No, esa es la unidad del deporte, sí, es pero cierto. En todas partes. Oye, y estuvo bonito. ¿Qué le preguntarías tú al siguiente entrevistado? Pues, ¿qué le preguntaría? Entiendo que, como todos, habrá vivido momentos complicados en estas semanas tan duras, y qué perspectivas tiene, que seguro que también le ha valido para reflexionar y para pensar en qué puede hacer mejor. Pues ahí se lo dejo. Es buena, que se explaye. ¿Qué es lo último que has descubierto? Lo último a lo que te has enganchado. Una película, una serie, lo que sea. Algo a lo que has descubierto. Pues lo he dicho de soslayo. Me enganché en la pandemia de Stranger Things, a la serie, que no la había visto y hablaba a todo el mundo. Y algún día que otro me ha costado conciliar el sueño. Con el Demogorgon. Madre mía. Pero bueno, ahí está muy divertida. Ya está, creo que me quedan 2 capítulos. Y ya por último, la última. Yo tengo un blog de gastronomía que se llama cenados.com y me encanta comer fuera. ¿Dónde me llevarías tú a comer? En Málaga, pero ¿dónde me llevarías tú a comer? A mí en Málaga me gusta mucho el Refectorium, me encanta. Reconozco que, de hecho, cuando bajaba a Málaga era uno de los sitios a los que siempre quería ir, a la barra, un poco de ensaladilla rusa y un poco de pescadito frito. Ahora ya me cae menos bien porque tenemos abajo la terraza y a veces me cuesta, el ruido me hace menos gracia, pero sí, el Refectorium es un lugar donde se come fenomenal. Y si no hay que decir un sitio específico, Pedregalejo. Es decir, puede que gastronómicamente también. Y el zumo de naranja, limón y fresa o de lo que sea a las 12 de la mañana en el Paseo Marítimo de Pedregalejo es gloria bendita. Eso no está pagado. Eso no está pagado. Pues Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Aquí seguimos. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Síguenos en iVoox y en Apple Podcast.